de los Hechos. Esta es nuestra tercera lección y como comentamos la clase pasada, las primeras tres lecciones son de manera general. Vamos a abarcar de manera general el libro. Ya a partir de la próxima clase vamos a iniciar con el análisis capítulo por capítulo. Así que nos encontramos en esta tercera clase y aquí vamos a perseguir por lo menos dos objetivos. El primero es explicar tres formas de resumir el libro de los Hechos, y nuestro segundo objetivo va a ser identificar por lo menos 6 predicadores de los mensajes que aparecen en el libro de los Hechos. Siempre que vayamos a hacer un estudio acerca de uno de los libros de la Escritura, es importante que tengamos un bosquejo general que nos ayude a poder reconocer en qué parte del hilo de pensamiento del autor nos encontramos. Todo autor tiene un argumento que está desarrollando a través de su escrito, y los bosquejos nos ayudan a poder colocarnos dentro de ese argumento para no sacar de contexto el pasaje que estamos analizando. Así que en esta clase vamos a ver por lo menos 3 maneras de hacer este resumen para que estemos ubicados dentro del argumento del autor y para que no estemos tan perdidos al momento de hacer el análisis del libro. La primera manera de resumir el libro de los Hechos es a través del mandato que el Señor le da a sus discípulos en Hechos capítulo 1, en el verso 8. Es un resumen bastante bueno para que podamos nosotros sacar de aquí un resumen del libro. Vamos a Hechos 1.8. Hechos 1.8. Si ya lo tienes allí, vamos a leerlo. Dice la palabra: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Aquí el Señor Jesús les está dando lo que conocemos en Mateo como la Gran Comisión. Y podemos ver cómo el mandato va de lo particular a lo general, de Jerusalén, que era la ciudad donde ellos recibirían posteriormente el bautismo en el Espíritu Santo, y cómo el evangelio se iba a ir desarrollando, como cuando dejamos caer una piedra en un balde de agua y se van formando ondas alrededor. De la misma manera el evangelio se iba a ir esparciendo, iba a salir de Jerusalén para irse a Judea y a Samaria. Judea y Samaria eran regiones dentro de la Palestina de los tiempos de Jesús. Si queremos hacer una analogía, hoy serían como estados. Jerusalén sería la capital y Judea sería el distrito, el estado, la región a la que Jerusalén pertenece, y colinda hacia el norte con Samaria, que es otra región. Así que Judea y Samaria era, por decirlo de esa manera, estados que estaban alrededor, cerca de la zona de Jerusalén, y después el Señor habla de hasta lo último de la tierra. De tal suerte que tenemos por lo menos 3 zonas geográficas en las cuales podemos dividir el libro de los Hechos: Jerusalén, Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto encaja perfectamente bien con el desarrollo que Lucas le da a su narrativa, toda vez que la iglesia nace en Jerusalén y toda la narrativa de Lucas, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, está en Jerusalén. Desde el día de Pentecostés, cuando se convierten 3,000 creyentes en la predicación del apóstol Pedro y son bautizados y se unen a la iglesia, hasta el momento en el que inicia la persecución después del martirio de Esteban. Toda esa narrativa, los primeros 7 capítulos, están concentrados totalmente en Jerusalén. Vamos a ver Hechos capítulo 6, en el verso 7.
Dice la palabra, así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera. ¿En dónde? En Jerusalén, y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Así que vemos que por lo menos hasta el capítulo 7, que es cuando entra en escena Esteban, que es llevado ante el Sanedrín, toda esa narrativa está concentrada en Jerusalén. Y esta sería la primera sección en la que dividiríamos Hechos. La segunda sección es de Judea y Samaria, de acuerdo a Hechos 1:8, como ya leímos. Desde el capítulo 8 hasta el capítulo 12, la narrativa de Lucas se desarrolla alrededor de Judea y de Samaria. Cómo el evangelio sale de Jerusalén. Después de la muerte de Esteban, sabemos que inicia una persecución sobre la iglesia en Jerusalén. Los creyentes de Jerusalén salen hacia la provincia, hacia las aldeas que están alrededor de Jerusalén y llegan hasta Samaria con la predicación de Felipe. Recordemos que Felipe, uno de los diáconos, llega a Samaria y empieza a predicar a los samaritanos. Y esto era algo bastante radical para ese momento en la iglesia. Es interesante que Felipe les predica a los samaritanos se convierten, son bautizados en agua, pero es necesario que los apóstoles vengan a confirmar esa conversión, y es confirmada cuando ellos le imponen las manos y reciben el Espíritu Santo, y ahí conocemos la historia de Simón el Mago. Estas historias que nosotros conocemos están del capítulo 8 hasta el capítulo 12 y forman parte de la segunda sección en la cual podríamos dividir el libro de los Hechos, que es Judea y Samaria. Así que ya tenemos Jerusalén, sección 1, Judea y Samaria, sección 2. Y la sección 3 sería hasta lo último de la tierra. Y esta sección inicia en el capítulo 13 y termina hasta el capítulo 28 con el encarcelamiento de Pablo en Roma. La narrativa de Lucas a partir del capítulo 13 se centra en los viajes misioneros del apóstol Pablo y cómo la iglesia empieza a avanzar hacia el Asia Menor, hacia Europa, llegando hasta lugares bastante lejanos como Roma. Esta manera de resumir Hechos pues es bastante sencilla, ya que se basa en la Gran Comisión que está en Mateo y que Lucas replica en Hechos 1:8. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí solo sería irnos aprendiendo para poder ubicarnos cada vez que leamos el libro de los Hechos, en qué sección nos encontramos, ir aprendiendo los capítulos. Que la sección 1, la iglesia en Jerusalén, es del 1 al 7, la iglesia en Judea y Samaria es del 8 al 12, y la iglesia hasta lo último de la tierra vendría siendo desde el 13 hasta el 28. 1 al 7, 8 al 12, 13 al 28. Dicho sea de paso, te recomiendo que si de verdad quieres ser un estudiante serio de las Escrituras, leas por lo menos una decena de veces el libro de Hechos antes de iniciar un estudio acerca de él y antes de hacer un análisis hermenéutico del libro, un bosquejo exegético del libro, debes estar familiarizado con él. Así que por lo menos te recomiendo que leas 10 veces el libro de los Hechos, 5 en una versión bastante confiable y las otras 5 en cualquier otra versión para estar familiarizando también con todas las demás versiones. Claro que si tienes conocimientos en los idiomas originales, pues también leerlo en el griego. Pero por lo menos unas 10 veces al libro es bastante recomendable para este estudio. Y después de ello, mientras vas estudiando el libro, hacer una lectura panorámica poco a poco, que sigas leyendo el libro. Muy bien, la segunda manera de resumir el libro de los Hechos es comparando los dos principales ministerios que aparecen en este libro. Cuando leemos el libro de los Hechos nos damos cuenta, como comentamos en la primera clase, que de lo que menos habla Hechos de los Apóstoles es de los apóstoles.
Solo en el capítulo 1 aparecen los 11 apóstoles más el que reemplazó a Judas, que fue Matías. Y a partir del capítulo 2 no vuelven a ser mencionados los 12 apóstoles. Nunca vuelves a ver ni a Matías, no vuelve a aparecer Mateo, etcétera, etcétera. Solo aparece Pedro, Jacobo, que es Santiago, Juan y Pablo. Sin embargo, Jacobo y Juan aparecen, en el caso de Juan, aparece acompañando a Pedro. En el caso de Jacobo solo se menciona en el Concilio de Jerusalén y su muerte. Cuando leemos los 28 capítulos de Hechos, podemos ver cómo toda la narrativa se centra en dos personajes principales, en dos ministerios principales, que son Pedro y Pablo. Pedro como apóstol a los judíos y Pablo como apóstol a los gentiles. Estos son los dos grandes ministerios que el Espíritu Santo inspira a través de Lucas para mostrarnos cómo la iglesia se fue desarrollando de acuerdo a los propósitos que vimos la clase pasada y cómo fue creciendo en el aspecto teológico, étnico, geográfico, numérico. Esta es otra manera muy sencilla de resumir el libro de los Hechos. El ministerio de Pedro abarca desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12. Pedro siempre fue el vocero de los 12. Leemos su historia en los evangelios y vemos que Pedro juega un lugar prominente dentro de los 12. De hecho, en todas las listas de los apóstoles siempre se menciona a Pedro en primer lugar. Pedro tenía un lugar prominente dentro de los 12 y en la narrativa de Lucas juega el papel importante desde el capítulo 1 hasta el capítulo 12. A partir del capítulo 13, el foco de la narración de Lucas cambia de Pedro a Pablo. Y esto coincide con la primera manera de resumir Hechos que dijimos que a partir del capítulo 13 y hasta el 28 es hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque aquí ya es el ministerio hacia los gentiles, como el evangelio pasa de los judíos a los gentiles. Así que de esta manera podemos dividir Hechos en dos grandes partes. Alguna de las curiosidades o paralelismos que podemos encontrar entre el ministerio de Pedro y el ministerio de Pablo, estas similitudes que definitivamente fueron inspiradas y guiadas por el Espíritu Santo, se encuentran ahí vertidas en toda la narración de Lucas, y yo te quiero hacer notar algunas. Primero, Pedro predica a los judíos y Pablo a los gentiles, ¿verdad? Que hay un antagonismo, pero el paralelismo se encuentra en que hay un enfoque en el ministerio muy bien definido, un nicho ministerial muy bien definido. Pedro sana a un cojo de nacimiento. Si ya leíste Hechos, lo cual espero que sí, ya sabrás qué cojo de nacimiento era y dónde estaba cómo se llamaba la puerta donde él estaba sentado, con quién estaba Pedro en el momento en el que el cojo es sanado. Ese es el momento cuando Pedro le dice: no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Así que Pedro sana a un cojo de nacimiento, pero Pablo también sanó a un cojo de nacimiento, y ahí vemos un paralelismo. Pedro ministró con sanidades por medio de su sombra, y Pablo ministró sanidades por medio de paños y delantales, así como lo escuchas. Yo sé que ya lo leíste y es uno de los puntos bastante interesantes, ¿verdad? Dice la palabra que le llevaban paños de los enfermos a Pablo y a través de ellos eran sanados. Así que vemos cómo el ministerio de Pedro, Dios le da una obra del Espíritu Santo de sanidad a través de la sombra, y en Pablo a través de paños y de trapos de ropa, vaya. Pedro tuvo un encuentro con las fuerzas de Satanás a través de Simón el hechicero. Y Pablo la tuvo con Bar Jesús, aquel consejero del
de este hombre romano que quería escuchar la palabra, pero Bar Jesús se lo impedía. No te estoy dando los datos completos porque si no has leído el libro de los Hechos, te animo a que lo leas, ¿verdad? Para que ya luego podamos hablar en el mismo idioma. Un último paralelismo, curiosidad que encontramos entre estos dos ministerios está en la obra que el Señor hizo a través de estos hombres de un milagro de resurrección. Pedro resucita a Dorcas y Pablo resucita a Éutico. Así que ambos también ministran con un milagro de resurrección. Son curiosidades, paralelismos que encontramos entre ambos ministerios para que podamos ver cómo el Señor obra a través de personajes diferentes, a través de medios diferentes, con enfoques diferentes, pero al final es a través de un mismo espíritu. Esa sería la segunda manera de resumir el libro de los Hechos, dividiendo en dos partes, uno que es el ministerio del apóstol Pedro de Hechos 1 hasta el 12 y la segunda parte el ministerio del apóstol Pablo del capítulo 13 al 28. La tercera manera de resumir el libro de los Hechos, y creo que esa es la más complicada para aquellos que tienen muy buena memoria, pues será la más sencilla, pero para los que no, así como su servidor, pues la verdad es una manera complicada, pero ahí les va. Lucas desarrolla su narrativa, su historia, alrededor de 24 mensajes. A través de todo el libro de los Hechos, en los 28 capítulos, vamos a encontrar 24 mensajes, 24 momentos en los cuales una persona dirigió un discurso a un grupo de personas. Muchos de estos mensajes no fueron planeados, sino que el Espíritu Santo inspiró a estos hombres a hablar. Y esto coincide con la promesa que el Señor le dio a sus discípulos allá en Mateo, en el capítulo 10 y en el verso 20. Vamos a buscar Mateo, capítulo 10, verso 20. Dice la palabra, vamos a leer desde el 19, cuando los arresten, no se preocupen por cómo responder o qué decir. Dios les dará las palabras apropiadas en el momento preciso, pues no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Y esto se cumple, por ejemplo, el día de Pentecostés, cuando Pedro predica ese gran sermón que trajo 3,000 almas a los pies del Señor. Y en muchas otras ocasiones, delante del Sanedrín, delante de diferentes concilios. Así que Lucas usa estos 24 mensajes como una manera principal de organizar el libro de los Hechos. No les voy a mencionar los 24 mensajes, les dejo de tarea en esta lectura que tengan estos días de Hechos. Vayan identificando cada vez que hay un discurso y se van a dar cuenta que hay por lo menos 24 discursos a través del libro de los Hechos. De estos 24 discursos, hay 6 predicadores, si les podemos llamar de esa manera. Hay 6 que sobresalen, hay 6 que tienen un papel prominente en el desarrollo del libro de los Hechos, de la narrativa de Lucas, y se los quiero resaltar en este momento para que ustedes los tengan en cuenta y al momento de leerlos se puedan detener para analizar de manera más profunda acerca de lo que estos hombres hablaron, de los discursos y cómo afectó el desarrollo de la historia. El primero, ya lo mencionamos, es Pedro. Pedro siempre fue un hombre que le gustó hablar. En todos los evangelios Pedro sobresale. Creo que muchos nos identificamos con Pedro, con esa manera impulsiva de hablar, de actuar, de hacer sin pensar, de cambios drásticos en sus, no en su humor, pero sí en su manera de servir al Señor. De repente
un Pedro que sana enfermos, libera demonios, libera gente endemoniada y saca su espada para quitarle la oreja a Malco. Un Pedro bastante impulsivo. Bueno, este hombre con todas estas características, con su forma de ser, con su personalidad, claro que tuvo que ir siendo pulida por el maestro, y Pedro al final termina escribiendo esas hermosas cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, donde habla y aconseja a los pastores de qué manera pastorear a la iglesia, y le dice que lo hagan con amor. Bueno, este hombre fue usado por Dios para predicar aquel gran sermón el día de Pentecostés, un sermón pentecostal totalmente, en el sentido de que fue lleno del Espíritu Santo, y a través de la unción del Espíritu Santo la palabra atravesó el corazón de estos hombres judíos, y ellos le preguntaron a Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesús, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro aparece como uno de los principales predicadores dentro de estos 24 mensajes que Lucas desarrolla en la narrativa del libro de los Hechos. Un segundo orador que aparece en estos mensajes es un hombre llamado Gamaliel. Gamaliel no era cristiano o un creyente, un judío converso, sino que él era un gran maestro de la ley judía. Él era parte del máximo consejo de eruditos y doctores de la ley, el gran Gamaliel. Este hombre aparece apoyando, o más bien advirtiendo a sus compañeros, colegas judíos, fariseos, acerca de la manera en la que ellos querían tratar el tema del mensaje de Jesús a través de Pedro y de Juan. Recordemos que Pedro y Juan empiezan a predicar, son arrestados por predicar en el nombre de Jesús, por predicar que Jesús es el Mesías, son echados a la cárcel, pero un ángel del Señor los rescata. Mientras están en todo este alboroto, se junta el consejo, el Sanedrín, que era el consejo, el tribunal mayor más alto de los judíos, y traman pues matarlos. Pero Gamaliel les dice: varones, si esto no es de Dios, solitos van a desaparecer, esto se va a diluir y no habrá pasado nada más. Pero si esto es de Dios, se hallarán peleando contra él. Y este principio de Gamaliel, pues 2000 años después lo podemos ver cumplido, en el sentido de que este mensaje es el mensaje poderoso de Dios acerca de la salvación a todos los hombres, que si tú crees en Jesucristo serás salvo, y que todos nuestros pecados son perdonados por la sangre de aquel que fue colgado en un madero para darnos vida. Este mensaje que predicó Pedro y Juan permanece hasta el día de hoy. Gamaliel fue usado por el Señor para apoyar a Pedro y a Juan. Recordemos que de todas maneras les dan ahí unos golpes, los azotan, pero dice la Escritura que Pedro y Juan salieron gozosos de haber sufrido esta afrenta por el Señor, y luego van, le cuentan a la iglesia todo lo que sucedió. La iglesia levanta oración unánimes, y dice la Escritura que el lugar donde estaban reunidos todos los de la iglesia tembló, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Un tercer orador que aparece en estos 24 mensajes, y muy importante, y que hace un quiebre completo entre una y otra sección de la narración de Lucas en Hechos, es Esteban. Esteban fue uno de los 7 diáconos, de los primeros diáconos seleccionados en la iglesia de Jerusalén. Como diácono, uno de los requisitos era ser lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, un hombre temeroso de Dios. Y Esteban, además de ejercer el oficio de diácono,
era un valiente y gran hombre de Dios, apologista, porque dice la palabra que él era poderoso y defendía el evangelio y no podían contra sus argumentos. Un día le toca estar nuevamente frente al Sanedrín, al que subieron Pedro y Juan. Es acusado de blasfemia cuando él dice que Jesús es el Mesías, acusa a los líderes religiosos de haberlo matado, y conocemos la historia. Esteban termina siendo apedreado por este grupo de judíos, y es donde aparece por primera vez en el libro de los Hechos Saulo de Tarso como parte de aquellos que dieron su aval para matar a Esteban. Esteban, un poderoso hombre de Dios que hacía señales y maravillas también, porque el Espíritu Santo estaba con él. Después de este discurso, este gran discurso que desarrolla Esteban, Lucas le dedica un considerable lugar, una extensión bastante considerable a su defensa. Viene la persecución, y a través de la persecución, como ya comentamos, la iglesia sale de Jerusalén y se empieza a predicar en Judea y en Samaria y en otras regiones. Un cuarto orador es Santiago. Santiago, el nombre Santiago deriva del nombre original Jacobo, San Jacobo, que a través del tiempo y de ciertas transliteraciones se convierte en Santiago. Santiago Jacobo aparece en el Concilio de Jerusalén. Él era una de las columnas de la iglesia en Jerusalén, junto con Juan. Y Santiago, como líder de la iglesia y judío, amante de la ley judía, pues tiene que ir guiando la discusión, una discusión no pequeña que se da al enterarse la iglesia en Jerusalén que los gentiles habían sido bautizados con el Espíritu Santo, tal como Pedro da el testimonio en la casa de Cornelio. Recordemos que en la casa de Cornelio, después de que Pedro tiene una visión de aquel lienzo que se abre, y el Espíritu Santo le dice que vaya con aquellos hombres que lo fueron a buscar, llega a casa de Cornelio, lo cual estaba totalmente en contra de la ley judía, entrar con un gentil y comer con ellos, convivir con ellos. Y cuando Pedro todavía está hablando acerca del Evangelio, está predicando el Evangelio, dice la palabra que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban en la casa, y los que acompañaban a Pedro, los hermanos que acompañaban a Pedro, se quedaron asombrados porque vieron que el Espíritu Santo cayó sobre ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo supieron que eran llenos del Espíritu Santo? Bueno, porque hablaron en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, tal como ellos habían sido llenos el día de Pentecostés. Así que después de todo esto empieza una controversia en la iglesia acerca de si los gentiles podían ser parte, cuáles eran los requisitos, si deberían ser circuncidados, si obedecer la ley de Moisés. Y aquí es donde aparece Santiago. Y Santiago, a través de la sabiduría que el Señor le había dado, dirige una carta, dice: los apóstoles, los ancianos, y nos hemos reunido y nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo escribir la siguiente carta. Y liberan de esta manera a la iglesia gentil de la carga, del peso de llevar la ley de Moisés sobre ellos. Muy bien, un quinto orador que va a aparecer muy constantemente en el libro de los Hechos y sobre los cuales hay que detenernos para hacer un análisis más profundo de sus mensajes, es definitivamente el apóstol Pablo. Después del Señor Jesús, el segundo hombre que ha pisado esta tierra, más grandemente usado por Dios para llevar el Evangelio, después de nuestro maestro, definitivamente ha sido el apóstol Pablo. Nadie como él trabajó tanto para la extensión del Evangelio. Escribió cantidad de cartas a las iglesias, trabajó incansablemente, y sabemos que este fue un llamado divino, pues él era un perseguidor de la iglesia,
y para testimonio de todos los pecadores, de los cuales Pablo dice yo soy el peor, el Señor Jesús lo llama, lo salva, lo santifica y lo trae al servicio ministerial. Uno de sus sermones más conocidos es al Dios no conocido, y ese sermón Pablo lo predica en Atenas al ver la idolatría del pueblo, y en ese sermón podemos ver el mensaje del evangelio dirigido a un pueblo que no tenía la menor idea acerca del Dios de Israel, que no conocía la ley, que no conocía el evangelio y que nunca había escuchado acerca de Jesús, y por lo tanto este sermón y este mensaje nos debe servir a nosotros como base para hacer un análisis profundo acerca de lo que es el evangelio verdadero, el evangelio de Jesucristo. Un último orador que aparece en estos 24 mensajes, y como orador es muy bueno, como persona a favor del evangelio definitivamente no, pero es muy interesante cómo este personaje maneja la multitud. Y este personaje aparece en Éfeso, hace un momento hice referencia acerca de esto, no me acuerdo si fue en esta o en la clase pasada, pero este hombre lleva a la multitud a una exaltación muy profunda. Viene toda una turbulencia sobre la iglesia en Éfeso y sobre Pablo, y durante 2 horas la multitud grita a voz en cuello: grande es Diana de los Efesios. A veces nosotros nos cansamos en la iglesia de estar cantando 20 minutos, ¿verdad? Ya queremos que la alabanza nada más media hora. Y estos gritaron 2 horas sin parar: grande es Diana de los Efesios. Ojalá y nosotros cantásemos por lo menos 2 horas antes y 2 después, y 2 también de sermón, ¿verdad? Para que esté todo equilibrado. Pero bueno, este sexto personaje se llama Demetrio. Demetrio. Él te lo voy a dejar de tarea para que le leas por allá y busques el capítulo donde aparece Demetrio, qué es lo que hace Demetrio. Y bueno, este es un personaje que también aparece dentro de los 24 mensajes que Lucas nos presenta en su desarrollo de la narrativa del libro de los Hechos. Así que ya te di por lo menos 3 maneras de hacer un resumen de Hechos. El primero es basado en Hechos 1:8, en Jerusalén, Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. La segunda manera es dividiendo el libro de los Hechos en 2 partes: el ministerio de Pedro y el ministerio del apóstol Pablo. Y la tercera manera es dividiendo el libro de los Hechos a través de alrededor de los 24 mensajes o discursos que Lucas nos presenta en el libro de los Hechos. Así que revisa el libro, haz tus bosquejos, ponlo todo en papel para que cuando vayas leyendo el libro te puedas ubicar dentro de en qué punto del libro te encuentras, dentro del mapa, y no estés muy perdido. Con esto concluimos nuestra tercera lección, y ya, si Dios permite, a partir de la siguiente lección nos arrancamos con el análisis del texto. Dice que va a ser de mucha bendición para tu vida. Dios te bendiga. Hasta aquí llegamos esta clase.